Minutos, sigue Monterrey por diante e a verdade é que Nogueira pouco se ten achegado. Recordar ese remate que foi ao pau que estaba anulado por fora de xogo e pouco máis, apenas tuvo que intervir o cancerbeiro Julián. Vai sacar a falta agora Monterrey. Aí balón en longo buscando a Mellado, recupera Isi. Y ahora tiene Gabi Moura, intentaba aí despexar Moura, o balón que golpea Milachá e saque de banda para Nogueira. Vai fazer o saque de banda Trigo. Trigo que pide sitio. Nico aí que se ofrece, tamén Isi. Recibe Isi, apóyase en Trigo, Trigo en longo. Despeja Yao por parte de Monterrey. Balón que lle cae a Carlos Alonso. Y ahora tiene Carlos Alonso. Carlos Alonso en campo ajeno. Se para, retrasa. Intentaba nuevamente jugar con Isi. Pase complicado que intentaba Nico. Muy bien Emilio, muy sí, bien Emilio en este principio de partido. Sí, aportando moi ben en defensa e xerando perigo pola súa banda. E ven aí ahora Nico, enmendando o seu error. E recuperando o balón para Monterrey, para Nogueira, perdón. Saca ahora Carlos Alonso, capitán. Balón para Nico, Nico que deixa correr o balón. E de novo equivócase no pase. Anticípase en uno. Y gol en Perosa, marca Marcos Tuda, no Marcos, adelanta el equipo rojo en esta primera jornada de Liga, un equipo que el año pasado al final se salvaba en el arrastre. Polo coeficiente, non? Ese conseguía. Coeficiente de puntos, bueno, foi digamos que desa reestructuración o gran beneficiado, pois, dende aquí el equipo de Josiño. Estuvo atento aí o seu presi e falaba outro día da cal aí da labor de Fiuza. También tenemos sorpresa en el Monte Daira, si se puede catalogar de sorpresa. El recién ascendido Muñoz se adelanta frente a Belle. Non sabemos quen marcou. Aún no, ya me enteraré. Pero gol de Muñoz. Bueno, aí Muñoz que, ainda que sea recién ascendido, conseguiu facer un bo equipo, con xente xa moi curtida nesta categoría e tamén con xente dali da zona de Muiños e, bueno, vai ter un equipo dos que vai a competir ben e, bueno, creo que a priori deberíase estar tamén na metade da tabla e poder conseguir a salvación. Aí está Nico, Nico con Trigo, Trigo que busca, quería avanzar, apóyase en Lucas. Para Lucas, Lucas, ya la tiene Gabri, Gabri para Trigo. Por banda derecha. Avanza ahora, avanza Trigo. Interna, a Trigo. Trigo que lo intentaba con muy largo para Julián. Sí. Bueno, ya podemos hacer un poco análisis de estos primeros minutos, Dasi. ¿Qué decimos? Bueno, estou vendo un Monterrey moi ben posicionado defensivamente e a verdade é que intentando combinar, sobre todo por esta banda dereita con Emilio e con Yao, están a xenerar bastante perigo. E, bueno, o resultado é unha mostra da superioridade por área de Monterrey. Bien, Yao aí al corte, balón nuevamente para Nogueira, va a ser Carlos Alonso, que me ponga en movimiento, a Carlos que ya la juega con Gabriel, a Gabri para Trigo, Trigo que mira a un lado, mira al otro, ya tiene Nico, a la banda izquierda. Balón para Osorio. Y despeja ya contundente. Y balón para Lucas. Y al final Lucas. Ya la tiene Trigo. Balón a banda izquierda, Isi que intentaba ganar en velocidad, Antón que la recuperaba, que la cortaba, no podía, ojo, Yago, buena intervención de Julián. Sí, bueno, primer aviso. Y Julián que salvaba.
Bueno, primer achegamento con perigo de Nogueira, bo tiro de Iago e boa resposta de Julián neste minuto 23 de encontro. Siguen llevándonos aquí noticias, bueno, aquí viene la alineación de un equipo que va a quedar este año en Segunda Galicia, como es Paderne, en Segunda Futsal. De la mano del gran Bernardo. Balón para Gabi Moura. Gabi Moura, Samucanda que no podía, y muy bien al corte Marcos. Sí, ahora que a defensa de Monterrey hasta ahora está sendo moi contundente e moi solvente, solo destacar ese tiro de Iago e moi ben Julián esa acción. Saca longo Lucas. Saca Lucas, intentaba llegar a Gabi Moura, no lo conseguía. Sí, dice que toca o xogador de Monterrey, Nuno, e vai a sacar de banda Baisi. Nogueira. Lo intentaba nuevamente Gabri, no lo conseguía. Ya la tiene Trigo. Pues ya estamos en el meridiano de esta primera parte. Sigue ganando Monterrey, vale el tanto de Manuel a la salida de un córner. Es un centro magistral de Vilachá. Era Carlos Alonso quien despejaba, al final se convertía en un buen pase para Samucanda. Que de mano de Iago, pero no. Estaba muy atento. Sí, Iago que por ahora está tamén a hacer un gran partido a nivel defensivo. Despeja Trigo e si falta anterior aquí sobre. E balón para Nogueira. Es que claro, que estaba mirando quién estaba en la alineación, al final que se caía era Muñoz y entraba Osorio. Entraba Osorio y Diego, por lo que decíamos en la alineación que estaba de Futsal, que era, sí, era Santi. Pasaron nomás la alineación. Está Yao que se apoya en Julián, Julián que despexa y balón que intentaba controlar Diego, pero balón que sale fora y saque de banda para Monterrey. Vai a fer o saque de banda Yao. Vai a sacar aí Yao y balón de novo para Monterrey. Va a sacar Monterrey. Va a sacar Yao. Sigue el 0-1. Monterrey que ha calmado después del gol, pero que sigue siendo muy solvente atrás. Ya tiene Gabriel para Moura. Bueno, digamos que ahora tengo partido de cara e non por adiante, ahora non ten que asumir riesgos e bueno, aí ven colocadiño atrás esperando e en unha contra pois poder marcar o segundo gol. Intentaba Monterrey, al final se la llevaba Osorio y ya la tiene Carlos Alonso. Carlos Alonso retrasa para Osorio, para Gabriel, a Gabri. Gabri hace un cambio de orientación, buscando a su tocayo, buscando a Moura y al final no lo conseguía. Y saque de banda para Monterrey, ¿no? No, para Sociedad Deportiva Nogueira. No, para Monterrey, sí, para Monterrey al final. Ya la tiene Antón Teixeira. Va a sacar Nuno. Nuno lo intentaba con Diego Losada. Y ya balón para Vilachá. Vilachá intentando buscar a Emanuel. Se anticipaba a Trigo. Balón fuera. Va a comenzar ahora ya prácticamente el grueso de los partidos, ahora a las 6. Así es, comenzará Macedo Sporting Celanova, Polígono contra Córdoba, como que vai a debutar nesta categoría, e ese Antela Maside tamén, a 6 da tarde, e o Allariz Loñoa. Tenemos que decir que por ahora, lo que os decíamos, Muiños va ganando en Belle, Viana en casa también, en su vuelta a Primera Futsal, vence 1-0 a Sporting Carballiño y aquí Monterrey hace lo propio con Nogueira. Balón para Diego que podía estar en fuera de juego, al final no. Diego que intenta recortar, lo consigue ante Emilio y al final despejaba la defensa. Vuelta a la carga de Nogueira, ya la tiene Carlos Alonso.
Balón para Samucanda, Julián. Quiero que siga fora. Bueno, decía que neses partidos das 5:30 temos goles en todos os encontros e veremos a ver se temos esta primeira xornada moi goleadora, algo que non suele ser típico. Y además Rayo 21, que vence por ahora por 1-0 en su partido contra Cortegada. Ahí está Julián, que dice ao seu equipo que salga en longo, saca buscando a Ángel Vilachá. Y ahí lo intentaba Manuel, al final Lucas muy atento. Sí, aí Manuel que lle quería facer o lío, pero non o fixo. Antón que cubre muy bien. Balón para Monterrey. Aí nese balón en longo, aí como lle ganou ben Ángel Vilachá a partida a creo que era a Trigo e a piques de chegar ese balón a espalda de Manuel. Vai a sacar agora Sociedade Deportiva Nogueira, aí vai Trigo. La Sociedad Deportiva Nogueira, seguramente busque el balón en largo, veremos al final, se apoya en Gaby Moura, pero perdía el balón y ya monta el contraataque Monterrey, lo hace de manera rápida Vilachá para Emilio, Emilio con la posición de Carlos Alonso, que lo cubre perfectamente, Emilio que intentaba al área y era Gabriel el que cortaba. Ya tiene Marcos Osorio da la vuelta sobre sí mismo, se Osorio. va de mellado, lo intentaba con Samucanda, que no llega, balón para Monterrey. Aí non se entendeu Osorio con Samucanda, pero bueno, moi boa a contra de Monterrey e ben replegado aí rápido o equipo afiador, porque era unha gran contra de perigo, e bueno, ven aí chegando Carlos Alonso e tamén Trigo. Parecía que nos iba a respetar el día, pero parece que ahora se está poniendo un poquito más nublado, así. Bueno, ainda así unha boa tarde para a práctica do fútbol, non fai nin moito calor nin tampouco frío. De feito, 21 grados de temperatura ahora mismo aquí en Nogueira. De feito non hubo a mítica pausa de hidratación desta Aquí no. desta época do fútbol, pero bueno, fai unha semana partidos amistosos, por exemplo, en Zanova sí que había pausas de hidratación, unha tarde soleada, pero bueno, xa sabemos unha tarde máis de outono. Se anticipaba Hugo, al final la recuperaba Monterrey, balón en largo, que no producía su efecto. Están mucho incidiendo en esas diagonales para buscar la velocidad de Isi, pero por ahora no están dando resultado. Bueno, Isi ao final é un xogador que lle gusta máis asociarse, balos ao pé, buscar así, máis que en velocidade, pois buscar balos polo centro e bueno, non está a conseguir Nogueira e está buscando otro recurso que son los balos en longo. Comienza el partido en tercera federación, tanto en Ocouto con Unión Deportiva Ourense, como en Oscarrís, Unión Deportiva Barbadás. Unión Deportiva Ourense frente a Noia, Unión Deportiva Barbadás frente a Polvorín. Ahí está Carlos Alonso. Y gol en Viana, empata Sporting Carballiño tras penalti, minuto 26. Bueno, pois rápido empatou o Sporting Carballiño, que tamén o ano pasado comenzaba moi ben a temporada, como tamén fai dúas, e bueno, ao final aí conseguía a salvación sen pasar moitos apuros e veremos que é capaz este ano de facer o equipo da Vila de Arenteiro. Aí está Samucanda, comienza tamén el partido de Loñoa. Allariz Loñoa, Allariz tamén que é un equipo que sufriu moitas baixas con respecto ao equipo do ano pasado e a ver como afronta a temporada, porque son baixas importantes como a de Paco, a de Veloso, tamén Beto, xogadores que levan moitos anos aí no equipo e a ver como suple esas baixas o equipo alaricano. Va Jau en largo, buscando a Vilachá, buscando a Ángel Vilachá, que intentaba con Emanuel, al final la recuperaba Nogueira, era Trigo, patada a seguir de Trigo, Samucanda que no podía llevarse el esférico, sí. Y ya la tienen uno. A verdad que por ahora os centrais de Monterrey están ganando a partida a Samucanda, que apenas entrou en xogo. Tamén é certo que están buscando moito o balón en longo e aí non é capaz de chegar o bo de Samucanda. Ahora con máis dominio de Sociedade Deportiva Nogueira, que busca el empate, Monterrey ha dado un paso atrás, pero sigue firme en la defensa. Sí, sigue firme, bueno, Nogueira que busca, pero tamén non vexo que busque con moita convicción, si que eso, o balos en longo a espalda, mirando como neste caso ves algún rexeite, se queda aí curto e pode meter man a Monterrey. Está Nico. Va Nico, gran temporada la suya el año pasado.
Carlos Alonso, cortaba Monterrey, cortaba la defensa de Monterrey. Intentaba llegar Ángel Vilachá, patada seguida de Gabri. Vemos como Ángel Balón Vilachá para estaba Julián. antes no lado esquerdo do ataque, agora ven a este lado dereito, cambiando aí moito a posición tamén con Emanuel. Un Julián que no tiene ningún tipo de prisa cuando ya hemos sobrepasado la media hora de juego. Sigue el 0-1 aquí en Atella. Gana Monterrey. Bo gol de Manuel aí con ese remate, verdad que un bonito gol, o primeiro, non sei se o primeiro polo minuto, pero bueno, sí pode ser o primeiro da temporada. Hoy lo que no vamos a rayarnos mucho es con los cambios. Pocos cambios vamos a poder anunciar hoy. Sí, recordar as baixas de ambos equipos, sobre todo Monterrey con esas 6 baixas De los jugadores dos portugueses. xogadores lusos, e bueno, a ver si poden estar para vender a xornada. Carlos Alonso. También le ocurrió a Antela, que hoy creo que no puede tampoco contar con su portero portugués. Balón para Monterrey, o para Sociedad Deportiva Nogueira. Ya era Gabi Moura. Era Trigo. Balón para Antón. Antón que se desbaza el balón. Y nuevamente para Sociedad Deportiva Nogueira. Ahí sí, que lo intenta con Diego. Veremos si llega. Muy largo. Recupera el equipo visitante. Sí, pues mirando aquí a alineación de Antela, sí, su porteiro é Andrés Barrio González, vai a formar baixos 3 paus. Gol en Viana, marca Javi Penouta. Se adelanta nuevamente Club Deportivo Viana frente a Sporting Carballiño, minuto 31. Bueno, partido por hora destes dos que nos gustan, partido con goles e a ver si é capaz aquí Nogueira de empatar o encontro ante o descanso. Está Nico. Ha comenzado muy bien la primera Futgal, con muchísimos goles en estos primeros minutos, y eso que el grueso de partidos acaba de comenzar. Vai ser o balón de Trigo e Julián, sí, Julián faise con ele en dous tempos. E bueno, está buscando esos balóns colgados aí a área e se non é Trigo, se non é Julián, pois son os defensas os que están a despexar o perigo. Y gol sorpresa en Allariz, marca Loñoa en el minuto 3. Bueno, falaba, nada, fai un minutiño de ser baixas de Allariz, que eran unhas baixas moi importantes, e bueno, aí vemos como Loñoa refrenda un pouco as miñas palabras. 0-1 para Loñoa, y lo que decimos es que en todos los campos se está viendo goles. Sí, tamén é recén comenzado ese Maceda Sporting Celanova, que vai empate a 0. E Santela Maside tamén con 0-0. 0-1, igual que aquí, igual que en Atella. Balón para Antón Teixeira, que se dispone a botar la falta. Aí está Teixeira. Al corazón del área. Buscando a Emilio. Buscaba a Emilio. Pero muy bien Carlos Alonso. Pero Carlos Alonso, que está siendo uno de los mejores jugadores de Sociedad Deportiva Samu Nogueira en este Kanda. primer partido. Samu Kanda para Isi, qué buen control de Isi. Intentaba No jugar se con entende con Yago. Se anticipaba Julián. Eu creo que Iago pensaba que iba a dar o pé e si fixo todo o contrario, buscando ese balón en longo. Non se entendeu aí con Iago. Bueno, nestes partidos é normal, estes primeiros encontros, esa falta de entendemento. Pero ainda así era o balón de Isi, pero Iago non foi caen de arrancar. Aí está Vila que non puido gañar ese balón. Va Mellado. Mellado para Emilio. Sigue jugando Monterrey. Saque Hugo que no podía. Balón para Sociedad Deportiva Nogueira. Sí, tras ese toque de balón de Diego Losada, sale el balón fuera y saca de banda Carlos Alonso, pide sitio Carlos Alonso. Ahí va Carlos Alonso. En Samu Kanda a recibir. Espera a Samu Kanda para apoyarse, pero al final es Diego. Diego intentaba a Marcos Osorio. No puede llegar Yago. Balón para Nogueira, se avanza metros Sociedad Deportiva Nogueira. Y de nuevo Carlos Alonso, capitán, para hacer o saque de banda. Y gol de Lobios en segunda Futgal, 1-0. Oye, ese balón que se equivoca Nico. Equivocase Nico, Emmanuel en la conducción, sigue Emmanuel. Queréis Emmanuel, el autor del gol. Gabri, y fuera. Balón fuera. Sí, querías ir de Gabri. Y ese balón arriscado ahí de Nico, ese pase horizontal, estuvo atento
Manuel para o roubo, pero non foi logo capaz de continuar ca contra. Balón para Carlos Alonso. A Carlos Alonso lo intentaba Diego. Diego entre dos, Complicado, no podía. Ante la oposición Ahí de sigue. ¡Oh, Emilio! Mellado. ¡Qué bien Emilio! ¡Qué gran recurso! Está haciendo un gran partido Emilio. Emilio atrás. Y al final se anticipaba Carlos Alonso. Vaya caño aí de tacón, se acaba de sacar aí Emilio. Y pena que non puido continuar a xogada, pero bueno, gran acción individual de Emilio con ese gran regate. Comienza también en Amoreira, gol de Maside, se adelanta, pues está la tarde de sorpresas, sí. Se adelanta Maside en Sinzo, 0-1. Esta tarde de visitantes por agora, e a verdade que recén comenzado o partido, nos primeiros minutos, e bueno, Maside que foi capaz de tamén reforzarse ben a última hora, tamén gracias non, Sí. en parte por esa disolución de Rivadavia, con grandes fichaxes, e tamén o ano pasado sufriu por esa permanencia, a ver se este ano pode sacar a permanencia con máis solvencia. Vai a sacar agora Mellado. Va a sacar Mellado, Mellado lo que hace, saca. punto de penalti, Samu Canda. Sí. Ahora Isi que fai co balón. Isi que quere organizar a contra. Apoia en Samu Canda, que avanza polo lado dereito do ataque. Samu Canda, que se queda sin campo. Balón para Monterrey. No, sigue, pensé que salía balón fora, pero Ya sigue. la tiene Mellado, que se zafa de dos contrarios, Mellado que intenta en profundidad para Emanuel, fácil para Lucas. Sí, bueno, bo partido de Mellado que está... A mí lo que... Bueno, dime. Sí, yo no, te está a crear moito xogo aí para Monterrey, bueno, está sendo un dos destacados. Lo que te iba a decir, que muchísima movilidad en los jugadores de arriba de Monterrey, tanto Diego como Vilachá, como Mellado, Manuel tamén. como Emanuel, que marcaba el gol. E vemos aí como cambia moito as súas posicións, ahora mismo é Ángel Vilachá que está formando aí como xogador máis adiantado, e tamén por este lado dereito Emilio tamén está a xenerar moito perigo, e ahora redespexa Lucas e saque de banda para Monterrey. Ya la tiene Monterrey, Sí, vaya. 0-1, Abraham dando instrucciones. Toño Resá también, brazos en jarra, intentando colocar a los suyos. Sí, bueno, recordad que ambas plantillas sufriron moitas baixas, tamén moitas altas, e bueno, estes primeiros partidos Y estos primeros partidos Son de de temporada, pues como ocurre en el fútbol profesional, que hasta que no se adapten las plantillas, jugadores que faltan, y aún pues no es la situación real que podemos ver cuando ya lleven varios de partidos. feito, bueno, non só nestes equipos, este ano hubo moito movimento no mercado, tamén Antela fixo unha gran remodelación na súa plantilla, igual que Sporting Celanova, Clube Deportivo Belle, bueno, nas primeiras xornadas eso, de adaptación, e según vayan pasando as xornadas veremos como vai estar cada equipo ao final na clasificación. Y sí, que intentaba zafarse de Diego Losada, y al final, balón para Nogueira, es Yago. Sale o sol aquí na tella. Yago, atrás, ya tiene Gaby Moura que la pisa, Nico. para Nico, balón para Carlos Alonso para Samu, que se da la vuelta, Samu Muy bien, a Samu la ahí. derecha, veremos si bota el centro Yago, al final jugada personal, se adentra en el área, su centro al punto de penalti, repelido por la defensa, nuevamente ataque para Nogueira, que sigue insistiendo, Diego, balón para Monterrey, Vilachá, partido que no tiene tregua, que es lo que también está siendo el signo del partido, que estamos viendo los dos equipos muy intensos. Sí, la man aí de Teixeira, nese bote xogoulle unha mala pasada. Te digo otro gol, Dime gol otro de gol. Melias. Bueno, aí Melias El tamén. equipo de Iván González que se adelanta en el marcador, 0-1. Bueno, aí falábamos tamén os xoves en palco. En tribuna VIP. En tribuna, perdón, xa non sei nin onde estamos. O Melias, para mí, que vai ser unha da revelación desta temporada, con grandes fichaxes. Y falta peligrosa. Y tratándose de Isi, aún más peligrosa puede ser. Va Isi. Igual buscaba o lanzamento directo, ten a pinta. Va Isi.
Veremos de lo que es capaz. Puede llegar el empate. Va Isi. Julián, Sí. con seguridad en 2 tiempos. Si chegou moi manso ese balón al mar de Xulián, pero bueno, intenta o Isi dende lonxe, bueno, unha das accións nas que pode buscar o empate, pois, con ese balón parado, igual que Monterrey abriu o marcador nunha xogada de balón parado, pois tamén o quere facer igual en Nogueira. Non sabemos o goleador de Melias, non? Non sei se foi No, mucho... por ahora 0-1, ya nos enteraremos. Rucho Sotelo. Gran incorporación aí no ataque, que era No te lo quisiste llevar a Celanova. Sí. Sí, pero non Siempre tuviste buenos delanteros en Celanova. non era nese momento accesible a Rucho. Balón para Julián. Qué tranquilidad. Lo que marca la experiencia. El exjugador de Antela, de Pabellón y de Club Deportivo Arenteiro B. También buen portero de fútbol sala, hay que decirlo. Va Julián. Saque en largo. Julián. No llega Nuno, pero sí lo hace Trigo. Intenta rifar Vilachá, pero corta Nico. Providencial. Y final, la primera mitad. Final de la primera parte, a la que se llega con el resultado 0-1. Conclusiones, Yazzi. Bueno, este resultado para mí por ahora merecido, e bueno, es que Monterrey saliu moito mellor ao encontro que Nogueira, e veremos na segunda parte se Nogueira é capaz de reaccionar e polo menos empatar o encontro. Volvemos en la segunda, aquí desde Atella, Nogueira 0, Monterrey 1.
Regresamos para esta segunda mitad, cuando está a puntito de comenzar. A la izquierda de sus imágenes, camiseta blanca, pantalón blanco, medias blancas, Sociedad Deportiva Nogueira. A la derecha, Monterrey, camiseta roja, pantalón azul, medias rojas. Y antes se nos olvidó mencionar a los árbitros, Dasi. Efectivamente, aí comenzamos e casi un pouco impreso, olvidouse nos dicir os nombres e, bueno, témolos aí, bueno, feito tiños aquí e agora acabo de perder tamén a información, pero, bueno, ahora mismo... Ahora lo diremos. Lo que sí que os decimos que en la pausa marcaba Antela el empate y acaba de marcar Maside el 1-2. Sigue saltando la sorpresa en Amoreira. 1-2 Maside. Bueno, y los colegiados, como ben dicías, Rubén Pérez, que está a impartir justicia aquí na Tella, asistido por Alejandro Alonso y na outra banda Alejandro Fernández. Y empataba Cortegada contra Rayo 21, 1-1. El equipo de Alonso empatando na Bombonera. Bueno, y Viana 2, Sporting Carballiño 2 tamén, resultado de descanso. Sí, que al final también se movía el marcador. También marcaba Diego Atanes para Toén en segunda contra Paderne. El 1-0. A sacar de banda Monterrey. Balón para Nuno. A sacar Nuno. Nuno que buscaba a Ángel Vilachá. Balón para Samu Kanda. Samu Kanda que lo intentaba jugar. Y era Nico. Moura apoyándose ahora no seu guardameta Lucas. Lucas que controla o balón, inicia xogo con Carlos Alonso. Ya le Carlos diré a Alonso, Nico. Que avanza metros. Que me lo encuentro mucho por la calle a Nico. A Nico. Ya le contaré su partido, que lo va a ver. Ahí está la Trabucas en ese balón. Ahora lo está haciendo bien. Recupera de nuevo Nico. Nico para Diego. Al final no lo conseguía. Vuelta a empezar para Monterrey. Ya la tiene Emilio, uno de los mejores jugadores en la primera parte. Pita falta sobre Yao, creo, aí falta anterior. Aí o colexiado. Que, bueno, por ahora está a hacer un bo traballo, non tuvo moitos problemas e sin ninguna tarxeta por agora o encontro. Vai a sacar a falta Mellado. Mellado. También buena primera parte la de Mellado. Ahí está Mellado. Mellado y Emilio, para mí, los mejores de Monterrey. Recuperando muchos balones en el medio campo y Balón de asistiendo Mellado. bien. ¡Ojo! Mellado para Marcos. Marcos fuera. Sí, Primera oportunidad de peligro de esta segunda parte para Monterrey, que quería ampliar ventaja. Ya la tiene Lucas. Se empieza a animar. Y algo pasó. Ah, no. Descanso. Descanso en Belle. 0-1. Belle Muiños. Siguen los resultados en esta tarde, en esta primera tarde, ya con el fútbol provincial en funcionamiento. Nos queda la tercera Galicia, la tercera Futgal, que comenzará en 2 semanas, pero ya tenemos Casi referente todo. primera y segunda. Y juveniles tamén. Esta mañá, Pabellón, gañando por 0-2 con gol de Mociño, que me dicía antes Mociño que iba a marcar e mira, pois... E acertou. E acertou. Y la Unión Deportiva Orense con gol de Varo, que se adelanta en el marcador, Dasi. Bueno, boa noticia, a ver si a Unión Deportiva Orense, recordamos que o ano pasado empezou moi ben, a xente xa está pensando na segunda federación e, bueno, esperemos que esta non poida empezar ben e que non teña esa racha tan mala como tuvo a mitade de liga e se poida meter neses postos que dan privilexio a ascender a segunda federación. Ahora me voy a enterar de cómo está Vilariño. Vilariño 1, Purísima 0. Bueno, También en segunda Futgal. Bueno, decir eu que usted non son un fan de Vilariño, Luis. Marcó Joshua. Ya me dirá por qué, Dasi. Home, vendo o Vilariño tendo un xogador que se chama Dasi, pois... Amigo. apoyar aí a Vilariño, digo aí o meu tocayo. Pues tu tocayo. A ver si marca. Pues seguimos aquí en la Tella, nos centramos en el partido, ya la tiene Manuel, Manuel, por banda para Ángel Vilachá, ocasión franca de peligro, Ángel Vilachá escorado, espera compañeros, ya la tiene Emilio, Emilio la deja pasar, Emilio nuevamente, buena jugada y es Lucas quien intervenía, gran triangulación entre Diego, Emilio y Vilachá. Qué bien la dejaba pasar Emilio.
Al final Diego para Emilio, y Emilio que no podía con Lucas, que le ganaba el mano a mano. Sí. Boa parada de Lucas nesa acción, ese man a man, e evitando o segundo gol nesa gran acción colectiva dos atacantes de Monterrey. Ahí está tocando con calma ahora Nogueira. Trigo con Moura. Va Moura, un Gabi Moura. Lo intentaba. Balón para Monterrey, que ha comenzado la segunda parte. ¿Cómo acababa la primera? Sí, con más dominio. ¿Cómo empezaba la primera, mejor sí, dicho? ¿Cómo empezaba la primera? Con dominio y llegando con perigo a portería de Lucas. Y gol de Cenlle en Lobios, 1-1. Bueno, Marcaba Don Cristian, que el año pasado hacía muy buena temporada en tercera Futgal. Y ahora mismo, pues gol de Lobios. Respondía bien. 2-1, Lobios con Cenlle. Resultados aquí en directo por la www.laregion.es y Telemiño. Y también marca Antela B. Marca Antela B, sí. Sí, vemos ahí ese gol do Me filial. acaban de decir también a mí. Marca Antela B, tenemos muchos goles en esta tarde. Sigue Monterrey achuchando. Lo intentaba Antón, no podía bajo la oposición de Carlos Alonso. Nuevamente Antón al corte, pero el que se la lleva es Sisi. Al suelo, falta. Y empata la Purísima en Vilariño, 1-1. Empata la Purísima. Balón para Isi. A ver, Isi saca la falta. Perna izquierda. Prepara Esta Isi. puede ser peligrosa. Sí, Va balón cerrado, Isi. seguramente vai a buscar un balón cerrado aí. Está Samu Canda, suben tamén os centrais. Quédense Diego e Osorio a defender. E todo Nogueira na área de Monterrey. Bo balón de Isi. Despexa moi ben Diego Losada e saque de banda a favor de Nogueira. Pues va a ser Nogueira, va a ser Gabi Moura. Gabi Moura, saque de banda para Isi, nuevamente para Gabi Moura, y Gabi Moura que centra. Trigo. E intentaba llegar Trigo, que saca un buen centro, pero Samu Canda no lo pudo aprovechar. Ya la tiene Yago. Seguimos por ahora sin cambios en los dos equipos. Va Yago. Gabi Moura de cabeza. Paraba muy seguro Julián. Buen centro de Yago y remata de Moura. Y ojo, Marcos Virachá, que no se llevaba la mano al muslo, pero bueno, por ahora parece que no es nada. Saca Moura para Nico, Nico atrás para Trigo, Trigo para Carlos Alonso, Carlos Alonso ya a la izquierda, se intenta ese empate Nogueira, Samu Canda, fuera de juego. Aquí colegiado Alejandro Fernández, fuera de juego. Y gol de Carra, segundo gol para Perosa, no Marco. Bueno, aí abrindo distancias, non? 2-0 ante Cartelle, un Cartelle tamén que sufriu moitas baixas e que por agora comeza... Y que hay que decir que el grueso del equipo pues está formado por jugadores de Arrabaldo que consiguieron el ascenso la temporada pasada, la primera, un ascenso que al final quedó anulado, por lo que ya todos sabéis. Encontronazo con Lucas de Emilio, balón para Nogueira. Ya la tenía Trigo, jugando con Gabri. Gabri nuevamente a Trigo. Trigo saliendo con el balón controlado. Intentaba con Isi, se anticipaba. Muy bien Hugo. Sí, y ese valor sé que son peligrosos porque si se va a conectar ahí con Hugo podía ser una acción clara de gol para Monterrey. Vaya a sacar ahora a Nuno. Saca Nuno. Apoyándose en Marcos. Marcos con Yao. Xoga Yao, controla Yao. Sigue en conducción ao lateral dereito, pisa Yao e falta, sí, esa falta da valida ventaxa colexiado, pero ao final
falta a favor de Monterrey. Balón que vaya a sacar Mellado. Non, ao final vai a deixar para o capitán, para Teixeira, saca Antón. Antón buscando a Nuno, aquí pola ataque esquerdo, controla Nuno e fora de xogo. Sí. Fora de xogo e tamén se lle ha ido o control e saque para Nogueira, pero dentro chan. Saca xa Moura, Moura xoga co seu guardameta Lucas. Lucas con Carlos Alonso. Carlos Alonso con Diego. Va de balón para Nogueira. Diego. Y al final era Antón Teixeira que la cortaba. Muy buen partido de Antón. El Kaiser de la defensa de Monterrey. Easy entre dos. Al final lograba zafarse y Yago no podía controlar. Sí, aí ese balón aí que se foi a Yago. Tras ese pase de Easy. Va a sacar Nuno. Saca o lateral izquierdo de Monterrey. Saca Nuno en longo. Nuno en largo. Y no podía Manuel. Balón para Nogueira. Sí, de banda a banda, cambiando de equipo. Había comenzado bien en la segunda parte de así, pero bueno, estamos en un periodo de impasse. Sí, baixouse un pouco tamén o ritmo, tamén o cansancio dos xogadores vai ser notando. Como ben dicíamos antes, ainda están con adaptación, hai equipos que comezaron antes a pretemporada, outros que non, e bueno, eso vai ser notar nas primeiras jornadas. Te digo otro gol, marca Rayo 21 en la Bombonera, marca Moreno, 2-1. Bueno, aí tamén contra Cortegada, segunda Futgal. partido emocionante ese de Rayo 21 no seu debut en segunda Galicia. Aí está Trigo con Carlos Alonso. Y sigue nuevamente intentando el equipo de Toño Resá. Balón para Nogueira. Non está con moitas ideas o equipo de Toño Resá. Cuando aún no vemos, sí, ya vemos calentar a jugadores. Sí, en la banda, tanto de Nogueira como de Monterrey, dos por cada bando. Nogueira deben estar por ali Mudo e Lobo. Sí, Mudo y Lobo, precisamente. Bueno, Lobo non sei... Son tres, no, son dos jugadores. Ah, no, Lobo está en el banquillo con Hugo. Ahora lo conoceremos. Y balón para Monterrey, que sigue ganando 0-1. Lo intentaba Emilio. Balón para Nogueira. Ya la pone en movimiento Carlos Alonso para Trigo. Trigo que se zafa de Pilachá. Balón para Nico. Nico que lo intentaba. Contundente ahí Nuno, ahí despejando ese balón. No, la verdad que la defensa de Monterrey pues muy segura durante todo el partido. Y bueno, cuando tuvo que intervenir Julián también muy bien. Y bueno, por ahora Nogueira que no está siendo capaz de penetrar esa defensa. Esta defensa con Yao, en banda derecha, con Nuno en banda izquierda, centrales Marcos y Antón Teixeira. Este tiro de Yago, Mansiño, Armand de Julián, tiro Lonchano. Y balón para Julián. Sí. Julián que, como decíamos, no tiene ningún tipo de prisa. Y que va a hacerlo en largo. Intercambio de pareceres con Antón. Quien está intentando ali por parte de Nogueira son Muiños y Mudo. Y Gabriel, que no podía, o era precisamente Yago el que no podía controlar el pase de Gabriel. Aumenta aquí la temperatura, no solo en lo climatológico, sino también en el terreno de juego, sí, llegando al final del partido. Con paso de los minutos a ver cómo va a ir a Nogueira y ahora Emilio, o no llega Emilio. Pero el que sí lo hace era Trigo. Sí. Y bueno, también cantando por parte de Monterrey, Fabricio y Adrián Parada. Ahí está Yao con balón, pide sitio Yao, va a sacar de man, saca Yao. Yao. Ya apoyándose ahí, no sé, compañero dorsal número 7, Manuel, o goleador en este partido. Y balón ya para Sociedad Deportiva Nogueira. Ahí está Carlos. Vamos a mirar también cómo van los equipos de preferente, a ver si nos enteramos. A ver si hay buenas noticias. Balón de Moura. Si hay buena noticia, tanto con Berín, como con Arnoya, como con Centez. Ahí, debut también de Centez en la categoría, está Isi. Isi que recorta Nuno, busca Isi ese balón en área y Armand de Julián. No pudo.
non pudo chegar a Iago, tampouco, Nico, perdón, e Samu Canda, e balón para Julián. Julián que saca, apoyándose no capitán, en Antón. Y balón ya Antón para que usaba Antón. el longo, fora. Esa presión de Samu Canda, forzando o erro de Antón. E saque de banda para Sociedade Deportiva Nogueira. Pide balón en Moura. Va Moura, va a sacar Moura, lo va a hacer en largo. Distintas opciones, al final Nico para apoyarse, pero como decíamos, lo hace en gala con Samu Canda. No podía, balón para Isi, Isi para Samu Canda. Samu Canda para Osorio. Vuelta a empezar para la Sociedad Deportiva Nogueira, ya la tiene Carlos Alonso. Carlos Alonso en diagonal a la derecha para Moura. Moura no podía, sí que cortaba Ángel Vilachá. Sí. ¿Cómo lo ves, Dasi? Bueno, aí ahora que Nogueira que está intentando dar un paso adiante para empatar o encontro, pero eso, o que decíamos antes, faltan ideas, buscando moito balón en longo, e por agora está sendo moi dominante a defensa de Monterrey. Aí está Carlos Alonso, que se va en conducción. Tiene Carlos Alonso. Sí, Carlos Alonso presionado. Carlos Alonso presionado, al final Por Diego Losada, e falta de Diego Losada, sí. Deixou seguir o colexiado, pero bueno, xa agarrón de Diego Losada e decreta falta que xa saca Nogueira. Va Sacó Osorio, va Gaby, va nuevamente para Carlos Alonso. Carlos Alonso lo intentaba con Yago. Ojo a la jugada, a la izquierda y no pudo Diego. Aí Marcos despexando ese balón aí ao cruce. Y de nuevo saque de banda para muy bien el equipo local. Marcos en el partido. Y doble cambio, va a entrar Muiños y... Pues ahora lo vemos, Muiños sí también entra... Mudu, ¿no? Sí. Y va ese Diego. Se va Diego y además también lo hace por banda, Samu Canda. Se va Samu Canda, sí. Por banda. Entra Mudu por Samu Canda. Y Muiños por Diego. Pues de banda. No modifica o esquema. O dibujo, ¿no? O de banda, centro... ojo, que podía ser la primera. Sí, de Mudu. Era centro de Muiños y remate de Mudu. Hubiérase consagrado. Se hubiera consagrado Toño. Sí, no primero... Toño Cerdeira, como diría, que es un hombre verdadero. Como lo llama Fabián. Pero el gran Toño Resá. Sería con esa primera acción, centro de Muiños, el gol de Mudu. Y se prepara cambio en Monterrey. Sí. Se prepara cambio en Monterrey, ahora lo sabremos. Va a Sevilla por este lado y va a entrar, vemos o dorsal, a ver ahora, Prada creo que, ¿no? Sí. Adri Prada, sí. Dorsal número 11. Aí va a entrar Adrián. Adrián, que xa se ven aquí este lado esquerdo do ataque. Foise Ángel Vilachá que deu asistencia nese saque. Ya te decía yo que veía Ángel que se tocaba un pouco el muslo. Sí, vai aí, parece coxando un pouco, tocándose a súa perna. E, bueno, descanso en el Estadio do Couto, Unión Deportiva Ourense 1, Noia 0. Bueno, boa noticia dende o Couto e a ver se é capaz de manter polo menos 1-0. Descanso en Os Carrís, Unión Deportiva Barbadas 0. Polvorín 0. Siguen llegando los partidos. Que comienza esta nueva temporada en Tercera Federación tras facelo moi ben na Copa Federación. Y descanso en Segunda Futgal en Francelos, en el Balboa, Francelos 0, ante la B1 y el balón que nos llega aquí a nosotros. Parada acabo de hacer. Buscabas a ti, Luis, no soy capaz de controlar ese balón, fue bonita la asistencia. Pero muy malo control. Bueno, ahí... fue parada. Fue parada, pero no pude atrapar el balón. Un balón comprometido. Eso nos pasó en Berín una vez, ¿no estabas tú? No, el día que fue con Marcos Colmenero, creo. El balón que estuvimos a punto de que nos volara la cabeza. Hay asistencia de Trigo que no pudimos aprovechar y sacas a Nuno. Nuno para Antón. Sigue Monterrey por ahora durmiendo el partido, por ahora consiguiendo esta victoria que pese a ser la primera jornada es importante porque pocos puntos van a volar aquí. Bueno, Monterrey que también ganó el año pasado aquí. Hombre, te digo otro resultado en primera, sí. Este te interesa. Polígono 1, Córdoba 0. Marca... Pato, seguramente, ¿no? Marcó Borja, balón otra vez para nosotros.
Aí, casi. Está moi solo Luis, estante buscando. E, bueno, pues marca Borja e, bueno, Polígono tamén un dos favoritos para estar aí cos mellores. Para facer aí un gran... El tanque San Miguel, ¿no? Don Ahí Borja está, San Miguel. Borja San El Miguel. tanque San Miguel. Para facer un bo mercado de fichaxes, con Germán, con Martín Torres e con Pato, bueno, pois vai estar entre os mellores desta liga, seguramente. Aí está Emilio recuperando o balón, apoiándose en Mellado, al que dalle o balón atrás a Emilio. Y balón nuevamente para Nogueira. Saca Yago rápido. Ya la tiene Gavi. Gabriel lo intentaba, Oye. Yao no podía, ya la tiene Yago, bien cubre Yao y sigue el 0-1 y lo que te iba a decir, portería 0, pero ya lejos de lo de la portería 0, es que pocas oportunidades que ha podido generar Nogueira. Sí, esa falta mansiña que chegou al mar de Julián chegando ao descanso e o tiro de Yago quizás foi o máis perigoso. Aludíamos a la preferente, ya conocemos aquí un resultado del descanso. Moaña 0, Centez 0. Bueno, por ahora sacando un empate, bueno, Centez eso, que tamén se reforzou moi ben e sobre todo con eses fichajes como de Magisano, que a ver si é capaz de fazer unha boa temporada e volverse a reenganchar. Y empata a Allariz en Oseiso, Allariz 1, Loño a 1, estamos en el descanso. Bueno, aí por lo menos por ahora sacando un puntiño o equipo laricano. Tarde de muchísimos goles en esta primera Galicia, había ganas después de 3 meses sin fútbol. Sí, digamos que solo falta por marcar no Cardenal Quiroga, non? Entre ese Maceda Sí, e por ahora sí. Nova. Aí está recuperando a la Nogueira. Balón, Muñoz que busca intentaba Mudu. y ya la tiene Mudu. Mudu. La tiene Mudu. Que es Mudu, sí. Mudu, aquí está escrito con acento, ¿no? Mudu. Mudu. Balón para Carlos Nogueira, Alonso. Easy. Continúa con el esférico, zafándose de rivales. Balón para Yago, en banda izquierda, Yago en el vértice del área. Yago que se adentra y al final Yao, balón fuera. Aí, Despejaba el peligro. Boa cobertura, axudando tamén Emilio en defensa. Bueno, por ahora sí, Monterrey replegado e non concedendo ocasións. Oye, este balón ahora a Yago. Joder, hablabas de Maceda. Igual de Maceda, ¿no? No, descanso. Maceda 0, Celanova 0. Intentaba Gabi Moura y al final no podía con Adrián. Adelante, Que ya Adrián. monta el contraataque. Va Adrián. Aí que está fresco. Adrián Non, con el interior, balón para Trigo. Quixo fazer ese pase coa súa parte exterior do pé, non lle colleu efecto e non chegou Emmanuel. Maceda Manuel- 0, Celanova 0 al descanso. Emmanuel que se meña cansado, e, bueno, tamén Maceda que fixo unha boa temporada ano pasado e que tamén se reforzou. Con Pablo Hermida en los últimos momentos y en el banquillo con Miguel Sá. Oye, agora Nogueira Ojo, ataca Muñoz interna. e Balón saque de fuera. esquina, saque de esquina, parecía saque de porte dende aquí, Parecía que o Pues último veremos tocar a, era ver si, Nico. veremos a ver si Nogueira puede conseguir el empate. Por ahora se está animando y los cambios que están surtiendo efecto. Sí, queda como xogador de campo, solo queda Lobo e Monterrey que tenga a Fabricio Quintano tamén como único cambio de campo. Recordar que estaba o portero Y suplente. que podemos ver al portero suplente de jugador, que puede ser una de las opciones. Va Isi que marcaba jugada, segundo palo. Esa era la Al clave. final Trigo que no podía. Balón fuera. Seguimos desde aquí, desde Atella. Sociedad Deportiva Nogueira 0, Monterrey 1. Sigue valiendo el gol que marcaba en la primera parte Manuel, después de la asistencia a la salida de un córner de Ángel Vilachá, que ha sido sustituido en esta segunda por Adrián. Dos cambios en Nogueira, entraba por un lado Muñoz y por otro lado entraba Mudu, se iba Samu Kanda y también se iba Diego. Sigue el 0-1, ya la tiene Julián. Ahí está Julián que tómase con calma, espera que lleve a presionar Mudu e se apoya no seu capitán Antón Teixeira. Ya la tiene Antón Teixeira en la diagonal, pero llegaba Yago, estaba muy atento al corte. Yago que intentaba internarse, al final Yago recuperaba. Yago que intentaba salir por banda derecha. Y falta. Sobre Yago, sí.
Bueno, destacar ahora a Emilio, tamén aí axudando defensivamente a Yao, gran traballo ahora de Emilio, que na primeira parte tuvo máis protagonismo atacando e ahora, bueno, tamén está tendo protagonismo na parte defensiva. Ya hemos sobrepasado este meridiano de la segunda parte. Sigue 0-1, vamos a adentrarnos en los últimos 20 minutos. 20 minutos e a ver se entra no terreo de xogo Lobo. Parece que xa non está sentado no banquillo e, bueno, Lobo que é un bello roqueiro e... Asociar Lobo con Nogueira Es, de toda la vida. Sí. No sé ya cuántas temporadas lleva el gran Roberto Lobo aquí. pouco unha temporada en Sporting Celanova e outra e pouco máis. Reclaman saque de banda. Sí, sí, Nogueira. xa que levando ahora para Nogueira. No tenemos VAR, No, aquí o bar é a cantina como en todos los equipos de primera fútbol. e, bueno, De todo el fútbol provincial. Eu casi me quedo ca cantina que co bar, Aí avanza Trigo. Te digo quién marcó... Ah, no, pues no fue de Borja el gol. No, Me habían puesto de Borja, pero el gol fue de Pato. Pato. Aí seguramente un dos candidatos para ser Pichichi. Recordamos o ano Don pasado Ángel que Pato. estuvo aí loitando hasta que, bueno, logo tamén cambiou de equipo e foi Pichichi Iker ahora nas filas do Centef e a ver se esta non pode revalidar o título de Pichichi desta primeira Futgal. Ojo a la jugada, tenía mala suerte ahí Nogueira, pegaba en la espalda de Isi el pase de Osorio e intentaba recuperar Gabi Moura, no lo conseguía. Despexa Teixeira. Balón para Lucas. A verdade é que Lucas recordar esa gran intervención que tuvo ao principio da segunda metade e pouco traballo nesta segunda e, bueno, tamén dicir que Julián non tuvo que emplearse moito a fondo nesta tarde aquí na Tella. Ahí bien, Trigo al corte, Isi que se hace con el esférico, Moura que se deshace de él, intentando hacer un cambio de orientación para Juan Muiños, no lo conseguía, pero el balón llegaba a don Carlos Alonso Díaz, el jefe de la defensa, Sí. aquí en Sociedad Deportiva Nogueira. Ele xunto Trigo. Hoy sin el concurso de su hermano Javi, que por motivos laborales no puede estar presente. Sí, vemos como un defensa e outro dianteiro, antagónicos, son ambos irmáns. Pero a verdad que moi currantes no terreo de xogo. Balón para Lucas. Carlos Alonso que a pisa. Carlos Alonso para Trigo. Trigo ya detándose en campo ajeno. Nico. Ahora tiene Nico. Nico para Isi. Isi que busca siempre recibir. Lo que pasa que a lo mejor, pues eso, está teniendo que bajar demasiado. Sí, tamén está movendo o balón, pero tamén con moita lentitude, non é capaz de romper filas na defensa de Monterrey. Bueno, Monterrey que se sinte cómodo defendendo así. Lo intentaba Mudu, balón fuera. Bueno, es que Monterrey por ahora eso, está lle dando o balón a Nogueira e, bueno, está dando un balón en zonas que non son comprometidas aquí na parte medular do xogo e, bueno, mentras non chegan a zonas perigosas, pois eso, Monterrey cómodo defendendo e Nogueira que non é capaz de meter a man hasta o entramado propóstose por Abraham. Balón fuera. Sí, balón para Nogueira. Aí está Trigo, vai sacar Moura Va Gabi Moura. e aí vemos o colexado falando con Nuno. Sí. Por ahora el partido, la verdad que por cauces deportivos. Sí, nada, No ha habido ninguna tarjeta. no, nin por protestar, nin por nada, e, bueno, así nos gusta. Muy buena noticia para empezar el curso. Va Trigo. Trigo para Carlos Alonso. Carlos Alonso que mira derecha, izquierda. Al final opta a la izquierda. Opta para Juan Muiños, exjugador del Club Deportivo Bella el año pasado en preferente, que hace su debut oficial en Atella. Se pierde un poquito de tiempo. Sí, nada, Monterrey bueno, ahí van perdiendo a un poquito de xogar- tiempo. A xogar con esa baza e, bueno, se cae un cartón por eso e suman 3 puntos, tampouco creo que se vayan a preocupar. Aí está ese control forzado de Carlos Alonso e saque de banda para Monterrey, que recupera o balón en parcela ofensiva. Balón para Monterrey. Sí, aí Jau se fará o saque de banda. Va a ser Jau. Sí. Jau que pide sitio de colexado e saca Jau, Jau apóyase. en corto. Balón para Hugo. Hugo
que veía a Adrián, pero al final no podía conectar con él. Está Nuno. Ya la tiene Nuno. Nuno con Adrián en banda izquierda. Adrián atrás. Balón Cuando Losada. que no podía y ir ahora con Mudú, Losada. error de Y Antón. ahora sí que es Mudú. Al final Antón. Sí. Enmendou o seu erro Antón, midiu mal ese balón, Mudú fíxose con el e ao final fíxose de noite a Mudú porque tapou ben Antón, dudou entre pasar e tirar e rectificou moi ben aí Antón Teixeira. Va Nico. Nico atrás. O tiro de Intentaba Gabri desde lejos. Córner. Sí. Sacó petróleo de la jugada. Creo que tocaba o balón en Marcos. Un balón que iba desviado y al final daba en Marcos, balón a córner. Bueno, o último remate que fixo Nogueira foi ese remate de Trigo a saque de esquina de Isi. E a ver agora, está Iago, está Isi. Va Yago, va a sacar Yago, pero se la deja Isi. Amagou. El especialista va a marcar jugada. Va Isi, vuelve a marcar. Brazo derecho, Alonso. Carlos Alonso. Trigo, fuera, jugada. Ocasión más clara de esta segunda parte para Nogueira. Sí, Y balón Trigo parado. que no pudo culminar después del cabezazo de Carlos Alonso en el córner botado por Isi. Al segundo palo. Tenemos noticia en Rocas. Acaba el partido. Centez B 2, Club Deportivo Rocas 1 en la segunda Futgal. Bueno, primer partido rematado esta tarde, ¿no, Luis? Sí, comenzaba a las 5 de la tarde. El reloj que ya marca las 7:02. Ya entramos en los últimos 15 minutos en el desenlace de este partido, cuando hay cambio. Hay cambio por parte de Monterrey, ¿no? Se Va a entrar retira Fabricio. Emanuel. Y ahora conoceremos quién entra. Fabricio, creo que. Fabricio, sí, que es el que nos queda. Entra Fabricio. Pues ha agotado los cambios. Entró Fabricio y solo quedaría un cambio en Monterrey. Sí. Sería el portero, suplente. A ver si entra ou non, para, ainda que sea para perder tempo, non? Elías. Pois igual sí, porque non vemos aí que este vestido ca roupa de porteiro. Siempre puede ser importante en los últimos minutos para perder un Sí, poquito de tiempo. Ou se hai algún lesionado, alguén que anda cansado, bueno, pues polo menos eso, para que non quede o equipo con 10. Ya la tiene Nico. Nico para Moura. Moura que centra. Pero no pudo Mudú llegar a ese balón. Oye, muy Mellado que la corta. Balón para Adrián. Adrián intentando jugar Emilio. con Emilio. Emilio ahora que queda como home máis adiantado. Y tenemos gol en Viana, marca Sporting Carballiño que remonta 2-3. 2-3, sí, señor. Sporting Carballiño remontan el partido. Buen partido, están en el minuto 70. Bueno, creo 2-3. que os partidos de Viana que van a ser así de emocionantes, Sí. partidos con goles, partidos goles. abertos. E bueno, eso, cuando son partidos abertos, partidos moitos goles, igual non lle beneficia moito a Viana, pero bueno, para nós, para o espectáculo, sempre é un placer ver moitos goles. Vai a sacar agora Isi de novo. Saca Isi. ¡Ojo! ¡A la cruceta! ¡A la cruceta Gabri! Sigue la jugada. Balón a córner. Sí. A la cruceta Gabri. Pues era calcada. En otro córner, ha cargado al primer gol Sí. de Monterrey. Y gol olímpico en Lobios. Gol olímpico en Lobios, 2-1. Gana Lobios. ¿Quién si no? Pues, ¿Quién marcó ese gol? O dianteiro de moda. Cisco, en gol Lobios. olímpico. Bueno, por aquí Fabián también, no sé. 2-1. Bueno, aquí clarísima. Cisco, ese- gol olímpico y Fabián. Ojo. Lo intentaba en un nuevo córner Nogueira. Ese remato Pau, fai un minuto de Gavi. Ha tenido las dos mejores ocasiones. Primero Trigo y después Gabri a la cruceta.
en dos sendos saques de esquina. Ya la tenía Nico. Balón para Carlos Alonso, en largo para Isi. No está fuera de Controla juego. Isi. Isi para Yago. Nuevamente balón para Isi. Que apura línea de fondo. Mudú que no llega. Y qué bonito. Ahí fuera de Moura xogo. en esa tijereta. Sí, bueno, semifallo lle deu Moura e estaba Mudú fora de xogo. Gol de Vilariño. 2-1 con purísima marca Diegocho. En segunda Futgal. Vilariño en que Omedo. o ano pasado lle costou arrancar e, bueno, por agora, se vai cos 3 puntos, pois será unha vitoria importante ante o rival co ano pasado, tamén se meteu aí nos postos altos da táboa. Ojo al fallo de Trigo, se queda solo Emilio. Emilio ante Carlos Alonso, le quiebra. ¡Emilio! Clarísima esta, Alto, alto Emilio después de la gran jugada que hizo. Sí, Se le fue arriba. Buen partido de Emilio, que seguramente está siendo el jugador del partido. Ya la tiene Yago. Yago que la pierde. La recuperaba Adrián, pero Hugo no supo hacer con ella. Ya la tiene Trigo. Trigo en campo propio. Gabri que jugaba a banda izquierda. Marcos Osorio que intentaba con Isi, no lo conseguía. Pero Bueno. nuevamente balón a Sociedad Deportiva Nogueira, que vuelve a la carga. Sí, ahora sí que Nogueira que está indo a polo empate, pero ten que estar atento en esas contras, porque a verdade é que a última ocasión de Emilio moi clara que non atopou portería inexplicablemente. Nico, una marcha más de Nogueira en estos últimos minutos. Quiere intentar conseguir el empate. Monterrey sigue defendiéndose bien de las acometidas blancas. O balón de Moura ante 3 y es Antón Teixeira nuevamente contundente en el corte. Balón para Nico, Isi. Nico para Isi. Y esta vez era Diego Losada. Diego Losada, el que lo intentaba. Se llevaba el balón. Antón. Emilio está cansado xa. De E cabeza. prepárase Lobo por parte de Nogueira, Sí. Oye, A colgar balones. Cuidado ahora con Lobo, que aí ven o Lobo. Aí ven o Lobo para Nogueira. Ya salía Carlos Alonso. Carlos Alonso intentando jugar con Mudú. Mudú por la izquierda. Mudú contra Yao. Mudú que se la lleva a trancas y barrancas. Mudú que centra. Córner. Y Marcos que despejaba. Un despeje envenenado que al final, por fortuna para Monterrey, se iba fuera. Bueno, sigo perigo y va a haber cambio, va a entrar sale Osorio y entra Lobo. A ver se con todo agora Toño Resá. Facendo xa os seus En cambios. marcha en Oscarril la segunda parte, en marcha en Ocouto también esta segunda mitad. Ahí Entraba Lobo, salía Osorio. pues haga colgar balones Nogueira con un Lobo con muchísima experiencia en estas lares, estas lides. Están diciendo que dale para baixo. La verdad que terceiro remate de Nogueira que se vai alto. Y gol de Cartelle, Oye, recortando. marca Cartelle, pone el 2-1 Bueno, recorta aí Cartelle. en Omarco, que se Perosa mete no 2, encontro. Cartelle 1. Métese no encontro Cartelle y a ver Y si acaba de rascar un punto. Ojo que creo que ha habido gol también en el partido de Centez, lo miro ahora. A ver si son boas noticias para o noso fútbol. En preferente, gol de Veloso, marca Centez a Moaña. Bo debut aí de Veloso que fixo unha boa temporada ano pasado con Allariz tamén en preferente, dos máis destacados e, bueno, eso fixo que Centez se fixara en Ilio e reforzara a plantilla. Aí está o balón de Hugo para Hugo Losada, perdeu Diego Losada, balón de Trigo, Mudú que controla aquí pola parte dereita e moi ben Nuno evitando o perigo e mandando o balón a saque de banda. Vai a sacar Moura. Mudú que se vai ao ataque. Aí está Trigo que se apoya en Mira, Nico.
Te digo Dime. otro derbi de segunda federación. Sí. Compostela 2, Pontevedra 2, finalizado. Bueno, partidazo, Balón de Yago, Yago que no puede con el muro. Si decíamos que gran partido de Emilio, el de Antón Teixeira, Sí, sí, no sí. es menos. Diego Losada, campeón de un torneo de FIFA, de palco VIP. Aí fora de xogo. Emilio, E fora de xogo de Emilio. balón de un- Emilio ahora que... fuera de juego. Sí. Non está entrando en xogo como na primeira metade. Offside para Emilio. E Carlos Alonso que os seus compañeros que vayan para arriba. Estamos ya en los últimos minutos. Veremos también cuánto descuenta. Va Yago. Yago para Isi. Isi que la vuelve a recuperar. Y el balón ya queda para Emilio. Nuevamente a la carga los rojos. A la carga los vermelhos. O balón para Adrián. Adrián, solo Adrián. Qué bien se puso ahí Carlos Alonso. Qué bien se anticipaba. Ha desbaratado el peligro Carlos. 0-1. Últimos minutos. Empata Francelos. Francelos 1 ante la B1. Sí. Franceros 1. Ante la B1. E ahora vemos a Juliano Chan. Ten aquí unha molestia no seu pé dereito, creo que é, sí. E aproveitan para facer esa pase de hidratación cando entran as asistencias para mirar o alcance da lesión de Julián, que, bueno, parece un golpe e un pisotón. E logo falando co colexiado para que aumente no tempo engadido. Está Juliano Chan. Cortando un poquito el ritmo Sí. del partido. Monterrey a lo suyo. Los jugadores que ya notan el cansancio Sí, y sí, que van no, a no, hidratarse, lo aprovechan. E non sei se Ya estará... recupera la versatilidad Julián. Non sei se está preparando ali no banquillo o portero suplente para Sí, entrar como xogador, pues parece que Elías puede entrar. A min Es el desde que falta. aquí non sei se vai entrar ou non, pero Esto está ya No. cerquita del final. Sigue el 0-1. Ha sido un partido muy entretenido, lo está siendo. Con alternativas de los dos equipos, sobre todo en esta segunda parte. En la que Nogueira se ha animado en los últimos minutos. Mudú que no llega. sí, moi complicado ese balón. Bueno, era máis un despexe que un pase e non puido chegar Mudú. Balón para Nuno. Nuno sin ningún tipo de prisa. Pide que se acerque Hugo, pero al final era el balón para Diego Losada. Pegaba en la nuca de él. Recupera Moura ese balón e vai a sacar de banda. Gabi Moura. Para A Trigo. Trigo para Yago. Yago Isi. contraba con el pecho. Ya la tiene Isi. Isi que intentaba jugar con Lobo. Se anticipaba por Nuno. enésima vez Antón Teixeira. Eu creo que era Nuno, dorsal 19 aí, Ah, era Nuno. Ahora Yago. Ojo a Yago. Yago que centra. Mudú que no puede controlar. Ante la posición de Diego Losada. Mudú que intentaba tirar el caño, no lo conseguía. Losada aí en defensa. Y Hugo vuelve a empezar. Xa era complicado que chegara a ese balón. Diego Losada. Gran esforzo defensivo e axudando tamén en tarefas defensivas. A verdade é que Monterrey xa está sendo un equipo moi solidario, defensivamente todos aportando e sumando en defensa. Gabi Moura. Y balón para Nogueira, aunque lo pedía Antón Teixeira, reclamaba que era balón para Monterrey. Seguimos con el 0-1. Hombre, este te va a alegrar. Gol de Sporting Celanova. 0-1 en Maceda. Boas noticias. Pudo haber mano. Sí. Pita colexiado. Bueno, boas noticias entón para mí. Bueno, pues noticias para ti, que a ver si te van a escuchar la gente de Maceda y nos van aquí Maceda, a... que a verdade que o de Maceda cando vou gran público que hai Maceda. Gran gente, Maceda siempre. Sempre o campo cheo, Siempre animando. cariñosísimos con Sí, nosotros y una maravilla. Sí. A verdade que dá gusto. Igual que en Celanova. Sí, bueno, que decirlo. Pero bueno, Maceda é un sitio que están sempre apoiando o fútbol e bueno, tamén gran temporada ano pasado fútbol sala e cadetes, fandose campións de Galicia. Futuro aí en Maceda tamén.
Aí vai a sacar a falta Antón Teixeira. Va Antón Teixeira. Monterrey que Pide quiere distancia. finiquitar el partido. Pide la distancia. Outro xogador máis, manda por Lucas. Bueno, 4 na barreira. Cuatro en la barrera. Vamos a ver, Loxana. Antón. Vai pegar. Antón, directo al lateral de la red. Lucas que se da muchísima prisa, va Trigo. Trigo que ya la conduce. Bueno, e o gol de Celanova, pois outro apellido de moda aquí no fútbol ourensán. Marca Miguel Mociño, Miguel central. Mociño. No podía ser de otra manera. O fillo Ojo Isi. Peligro. Marcos que la cortaba y al Moura. final, en segunda instancia, Gabi Moura fuera. Tiro de Moura aí esos últimos minutos e a ver si é capaz de empatar Nogueira, ainda que con máis corazón. Y empata Paderne a Toen en segunda. Gol de Paderne 1, Toen 1. Marca el Bernardo Tin. A sacar Julián. A Julián. Hugo que la peina, pero no llega Diego. El que sí llegaba era Moura. Nuevamente Hugo. Hugo a la izquierda. Ya la tiene Diego Losada. Diego Losada que intentaba con Adrián, pero al final no lo conseguía. Los jugadores que ya notan mucho el cansancio. Sí, e ao final aí vai Iago, arranca Iago no podía. E ao final son os primeiros partidos da temporada e tamén as baixas e non ter recambios, pois tamén o notan as plantillas. Estamos ya cumpliendo un tiempo reglamentario. Mellado. Lo intentaba Mellado. Monterrey que acaricia su primera victoria de la temporada. Los 3 puntos. Despeja Yao, aí balón para Lucas. Sigue Lucas. A Vai Lucas. xogar en longo. Con Trigo. A Trigo. Trigo sí, xoga en longo e nada. Trigo que no puede. Y esto está a puntito de acabar. Ahora piden aí presión Isi e Lobo aí, que vaya o equipo presionar arriba o saque de banda. Yao que o toma con relajación. Toma o seu tempo. Veremos. Segundo gol de Polígono a Córgomo. Marca Roy. Abrindo... Roy Trives. Cuidado con este jugador lo que puede dar en su primer año senior. A ver qué Buenísimo. aporta ahí Roy. Nos estamos haciendo viejos, que yo lo entrevisté cuando era infantil en Celanova. Madre mía, Aquella final de la Copa Diputación Infantil, Cierto. 1 de mayo del 2019. Día Nunca me festivo. olvidaré. Sí, señor. Ya la tiene Yago. Sigue el 0-1. Nogueira que apura sus últimas opciones de llevarse algo de este partido. Va Muiños, en largo. Buscando a Lobo. Intentaba peinar Lobo, Ya. no puede conseguir esa segunda jugada. Y Ahora el MVP Emilio. del partido que ya la tiene ante sí. Ya muy cansado Emilio. Anda así. Pero aún así se Sacando iba la de chistera, Muiños. Emilio que sigue, él solo. Guerra por su cuenta. Al final era Nico, pero sacaba saque de banda. Saca Petróleo aí, dalle tempo ao seu equipo a tomar aire, a gañar metros. Qué partidazo de Emilio. Sí, a verdade que moi solidario, tanto en ataque como en defensa, e agora, bueno, sendo a referencia do seu equipo en ataque, e estas xogadas son as que valen ouro nun partido. Cando están atacando e eres capaz de recuperar durante 20-30 segundos eses balóns, e vemos como ahora sube Iago a fazer o saque de banda, saca Iago, recupera Podía. Muiños. E bueno, Monterrey que quere que morra aí o partido. Y esto está a puntito de acabar. Puede Monterrey llevarse la primera victoria de la temporada en un campo de los más complicados de esta primera futsal. ¡Qué bonito! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho Adrián! Non se entendeu Se dio la logo. vuelta sobre sí mismo, pero Diego no pudo llegar. Despejaba la defensa. Está acabando. 0-1 Monterrey. Saca Iago, Iago para Mellado, recupera Muiños. Mellado que no se la podía llevar, recuperaba Nogueira, recuperaba Juan Muiños. Bueno, creo que va a entrar aí sacar. o último cambio que queda Monterrey, Sí, para perder algo de tiempo. Quinter, Para non? dañar Partido suplente. segundos al reloj. Ahí va a salir. Se despeja su camiseta de portero y coge la de jugador.
Ojo Adrián. Adrián que quiere acabar con esto. Adrián por banda. Ojo que puede ser importante. Hugo. ¡Qué buena parada de Lucas! Paradón ahora, Buena parada de Lucas. Buena intervención. Remate de Hugo y pudo venir la sentencia para Monterrey. Eso sí, saque de esquina y más segundos que consigue arañar en este final de partido. Gili córner. Un minuto por el cambio. Estamos en el descuento. Va a salir Elías y se va a retirar el MVP. Se va a retirar Emilio. Muy cansado. Qué gran partido de Emilio. Bueno, ya verá Sale Elías. Elías que... Tú imagínate, saque de bueno. banda, saque de córner y que marque Elías. Tense dado, non sería extraño que pasara eso, Hoy que creo que van a tocar ali en corto, Sí. Tento dar pinta de aguantar ali o balón. Aguantar el balón No quiere- y finalizar jugada, el ABC. Non quere contra ese Y Monterrey, finalizar jugada. Non quere contra e que morra ali. Lo que suele pasar. Si puede conseguir nuevamente otro saque de No, esquina, saque pero al de final no lo corta. consiguió. E aí saca xa Lucas, aí vai Elías presionar. Gol de Rayo 21, 3-1. Estamos en el final. Aí vai Moura, Moura que busca a Estamos Mulu. en el final aquí en Atella. Lobo. Lobo de espaldas. Lobo entre tres. Balón para Nico. Nuevamente se la lleva Hugo. Nuevamente para Monterrey. Agarrón de Nico. Muy Que bien podría ser mellado la tamén, primera amarilla, pero no la va a pitar. Muy bien mellado. Elías estaba pindo balón, pero... creo Era que está- mellado, sí, era mellado. Sí, pero estaban fora de xogo. Perdón, era mellado. Notase que o portero porque estaba ligeiramente fora de xogo e Mellado aguantando moi ben o balón e sacando esa falta a favor de Monterrey. Aí sacaron Gol de Muiños en Belle. Bueno, sorpresa. 0-2. Pues Bueno, la verdad sorpresa. que sorpresa, ¿eh? Non tan sorpresa, vendo o equipo de Muiños. Sí, pero el equipo que hizo Belle ahí al También, final, la también, verdad pero que bueno, pues inyección de moral. E final. Y se acaba el partido. Se acaba el partido aquí en Nogueira. Victoria de Monterrey. Unha Victoria de Monterrey. Valió el tanto de Manuel, que consigue los 3 primeros puntos para el Abraham Team. Dasi, conclusiones. Unha victoria traballada de Monterrey na que na primeira parte foi superior, tamén no inicio da segunda e bueno, ao final Nogueira tuvo as súas ocasións, sobre todo a balón parado e bueno, partido disputado e desexarle sorte a ambos equipos para as vindeiras xornadas. Nos despedimos desde aquí, desde Atella, no sin antes mandaros un fuerte abrazo y continuarán las retransmisiones todos los fines de semana de partidos de nuestros equipos ourensanos en www.laregion.es y en Telemiño. Mañana más fútbol con Jorge Ron y el jueves a las 11 os espero en Tribuna VIP. Hasta el próximo partido. Dasi, muchísimas gracias. Gracias, Luis.